La Cofradía de la Vera Cruz de Jaén en sus primeros años, por Rafael Galiano Puy. Como es sabido, en aquellas ciudades y villas donde había un convento franciscano, los devotos erigían la Cofradía de la Santa Vera Cruz de la localidad. En el obispado de Jaén surgen, a partir del siglo XVI, siendo leyenda que existiera alguna antes de las fundadas en Baeza, 1540, y Jaén, 1541. Al menos, como dice Ortega Sagrista, en dichos años se redactaron sus estatutos y no hay noticia de que existiesen antes. De la de Jaén Capital, que tiene fechado su libro de estatutos en 26 de mayo de 1541, parece ser que es su fecha real de fundación, aunque sus constituciones no fueran aprobadas por el ordinario eclesiástico hasta el 30 de abril de 1554. Decimos esto porque de otra cofradía señera de Jaén, la de la Soledad de Nuestra Señora, hemos encontrado referencias que la hacen existente un año antes de que sus estatutos fueran aprobados por el obispo don Diego Tavera en 11 de julio de 1556. La noticia la hemos encontrado en el testamento de la vecina de Jaén, María Suárez, viuda, que es la principal manda que deja, dice lo siguiente: y mando que se den al prioste y cofrades de la Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora, cuya fiesta se celebra en el Monasterio de la Coronada, que es de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, extramuros de esta ciudad, 5.000 maravedíes. Esto en tanto que ellos se obliguen a hacer, es decir, en cada uno año en el dicho monasterio por los frailes de él, una fiesta del Santísimo Sacramento en un domingo de la octava de dicha fiesta, u otro después, y se diga la misa perpetuamente con diácono y subdiácono y sermón, y se pague la limosna acostumbrada por la dicha cofradía. La escritura se otorga en el registro público del escribano Juan de Herrera en 22 de agosto de 1551. Así pues, esta cofradía tiene al menos un año más de antigüedad. Volviendo a la cofradía de la Santa Vera Cruz, como se sabe, se funda en el convento de San Francisco de Jaén. Probablemente su fundador fuera el espadero Gregorio de Cabrera, o al menos eso es lo que se desprende, que sea él, como prioste, quien encarga en 20 de octubre de 1541 la pintura y dorado del crucifijo que está ya hecho para la cofradía. Esta persona debió ser también la que meses antes había encargado este crucifijo a un entallador de la ciudad. Hace 2 años, en esta revista Pasión y Gloria, aventuré que este primer Cristo de la Vera Cruz debía haber salido de la gubia de Luis de Aguilar, escultor nacido en Sierra de León, Badajoz, que no en Segura de la Sierra, como equivocadamente se creía hasta ahora. Daba mis razones, porque era incuestionable que Salvador de Cuéllar había realizado el segundo Cristo que durante muchos años procesionó la cofradía de la Vera Cruz de Jaén, conocido popularmente como Cristo del Trueno, y que por cuestión de edad no había podido ser el autor del primero. Conocido lo anterior, el historiador José Domínguez Cubero, que venía sosteniendo de antes que la autoría de este Cristo es de Juan de Reolid, ha ideado la teoría siguiente. El primer Cristo de la cofradía se encarga a Juan de Reolid por Gregorio de Cabrera, y cuando éste se marcha, disgustado poco tiempo después de la Vera Cruz, recuérdese que su nombre se llega a raspar del libro de estatutos, y funda la cofradía de las 5 llagas, se lleva el Cristo consigo, por lo cual la Vera Cruz tiene que encargar otro. El Cristo de las 5 llagas, según él, es el de la actual cofradía de la humildad, del silencio, de Jaén. La teoría es verosímil, por lo que no abundaremos más en este tema sin encontrar nuevos datos. Establecimiento en el convento de San Francisco. La casa y convento de San Francisco de Jaén, en la persona del padre guardián Fray Diego de Ortega, acoge a la incipiente cofradía en el año 1541. Posiblemente se le ceda alguna estancia, o quizá ni eso, y fuera solo un altar, porque lo que van a celebrar allí en la iglesia del convento es su fiesta principal. Tampoco sacarán aún su imagen o imágenes por las calles de Jaén. Esto vendrá más tarde, probablemente en la Semana Santa del año 1543, según se desprende del poder que da la cofradía el 6 de noviembre de 1542. En este día se reúne la junta directiva de ella en el escritorio del escribano Juan de Herrera. Van 11 cofrades, entre los que se encuentran el gobernador, que es el tejedor Alonso López Hermoso, 2 alcaldes, el alférez, varios conciliarios, el fiel ejecutor, que es San Juan de Vilella, y un secretario, Bartolomé de Cárdenas, que es el único que perdura
de la primera Junta de Gobierno. Entonces dan un poder al alférez de la cofradía, Sebastián Ruiz, violero, para que vaya a la Real Cancillería de Granada y obtenga de su presidente y oidores una provisión de sus majestades, el emperador don Carlos y su madre, la reina doña Juana, para que el gobernador y conciliarios y cofrades de la dicha cofradía, que son o fueren, puedan salir en su procesión y disciplina el Jueves Santo en la noche de cada año por esta dicha ciudad, según y como se hace en la ciudad de Salamanca y otras ciudades de estos reinos. Sin duda tenían de modelo a la principal cofradía de Salamanca, la de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, su madre, conocida popularmente como la Santa Veracruz, fundada el 3 de mayo de 1506 en el convento de San Francisco de la misma ciudad. Que no disponían de sitio para reunirse, se expresa claramente en el arrendamiento que la cofradía hace, en 10 de mayo de 1542, de una casa cedida por el devoto don Hernando Carrillo en el arrabal de San Ildefonso, la cual arriendan por 7 ducados de renta, imponiendo la condición de que el inquilino tiene que dejar entrar en ella a todos los cofrades cuando hagan cabildo en su patio y portal. En el capítulo 8 de sus estatutos se referían a que provisionalmente estaban depositados en la casa de iglesia del Señor San Francisco y que lo estarían hasta que Dios lo quisiese, pero si alcanzaran a tener casa propia, donde celebrarían sus fiestas, los hermanos clérigos dirían en ella sus misas. Esto no se refería a tener capilla propia, como erróneamente lo interpretó Ortega Sagrista en su trabajo, por otra parte magnífico, sobre esta cofradía, sino a tener iglesia propia, como la tenía la de la Veracruz de Salamanca, espejo en la que se miraban, única cofradía aún hoy en la ciudad salmantina que la tiene. Como no se pudo realizar lo anterior, concertaron con el convento de San Francisco la donación de un sitio para hacer una capilla para el servicio de la cofradía. Esto ocurrió el 7 de octubre de 1545. El documento, con sus condiciones y comentarios, fue publicado por Rafael Ortega Sagrista y a él nos remitimos. Aquí solo reproduciremos la licencia que el padre provincial Fray Alonso de Écija dio el 21 de septiembre del mismo año para que se otorgara la donación. Dice así: Fray Luis de Écija, ministro provincial de esta provincia de la Andalucía, de todos los frailes y monjas de la orden de nuestro seráfico Padre San Francisco y gloriosa Madre Santa Clara de la regular observancia, y comisario con plenitud de poder de nuestro reverendísimo Padre Ministro General en la misma provincia, a los reverendos padres, guardián y convento de Sant Francisco de Jaén, salud y paz en el Señor. Por cuanto yo he sido informado que los señores hermanos de la Cofradía y Hermandad de la Veracruz quieren hacer y edificar en vuestro convento una capilla para servicio de la dicha su hermandad y cofradía, y para darles el sitio donde la edifiquen, habéis recurrido a mí, como a vuestro legítimo prelado, para que os dé licencia para ello. Yo, viendo ser justa vuestra petición, por el tenor de la presente, os doy licencia y facultad para que podáis dar y deis a los dichos señores cofrades el dicho sitio para edificar la dicha capilla y servicios de ella, en el lugar de vuestro convento que os pareciere ser conveniente, y para que sobre lo susodicho hagáis cualquier gasto o gastos, escritura o escrituras que sean necesarias, las cuales sean de tanta fuerza y valor como si yo me hallase presente al otorgar de ellas, por cuanto yo interpongo en ellas la autoridad de mi oficio, en testimonio de lo cual di esta, firmada de mi nombre y sellada con el sello de mi oficio, fecha en San Francisco de Jaén a 21 de septiembre de 1545 años. La escritura fue firmada por todos los frailes, a cuya cabeza estaba Fray Diego de Huélamo, guardián de la casa monasterio, y por los oficiales de la Cofradía de la Santa Veracruz, encabezados por su gobernador, el cordonero Bartolomé Gutiérrez. Según Ortega Sagrista, la capilla se construyó fuera del cuerpo de la iglesia del convento, pero adosada a la misma. Tenía coro alto, sala de capítulos, vestuario, bóveda para enterramiento de los cofrades y puerta propia a la plaza de San Francisco. Por mi parte diré que lindaba con la capilla de los del Salto, familia que años más tarde haría dejación de ella, y el convento la dio en 1594 a la nueva cofradía constituida de los pastores o de la limpia Concepción de Nuestra Señora. Fundación del Hospital de la Veracruz. En el Estatuto 9 de la Cofradía se manifestaba el deseo de tener su propio hospital para servir las necesidades de los cofrades pobres, los cuales serían allí cumplidamente curados, o por el contrario,
si les hubiera llegado el fin de la vida, poderles administrar el sacramento y óleo. El deseo se vio hecho realidad cuando, creemos que a principios de 1550, el clérigo Francisco de Baeza, vicario perpetuo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, donó las casas de su morada que tenía en la Collación de Santa María, en el arrabal de las Monjas, para que sirvieran de hospital de la Veracruz. Sabemos que la cofradía tenían ganadas de su santidad letras apostólicas para abrir tal establecimiento. En esta época era provisor del obispado de Jaén don Gabriel de Guevara, que hacía de gobernador de la diócesis durante las muchas ausencias del cardenal obispo don Pedro Pacheco, que se encontraba en el Concilio de Trento. Este provisor se distinguía por la enemistad que tenía con la cofradía de la Veracruz de Jaén, aunque no sabemos si esta vino por la apertura del hospital o ya existía de antes. Lo cierto es que en el año 1550, según cuenta Ortega Sagrista, la cofradía acudió a un juez apostólico, Fray Juan Enríquez, que era el comendador del monasterio de Nuestra Señora de la Merced, extramuros entonces de la ciudad de Granada, para que ordenase al obispo de Jaén y sus provisores, vicarios y jueces eclesiásticos que no se entrometiesen en los asuntos de la hermandad y no diesen mandamientos injustos contra la fama de las letras apostólicas conseguidas de Roma por la cofradía, como eran los actos piadosos y de caridad que se iban a obrar en su hospital. El juez apostólico firmó un auto el 25 de octubre de 1550, mandando al obispo de Jaén y sus provisores que no se entrometieran contra lo contenido en las letras apostólicas, ni fueran contra el gobernador y cofrades de la Veracruz cuando hicieran uso de las gracias concedidas. A lo que respondió el provisor de Jaén, recusando la jurisdicción del juez apostólico y alegando que las letras apostólicas no eran públicas ni auténticas, ni expedidas según estilo de curia romana y, aunque fueran ciertas, no se había precedido lo que de derecho requería y que estaban concedidas para perjudicar la jurisdicción del prelado y de otros terceros. A partir de este momento comenzará una guerra entre el obispado, encarnado en el provisor Guevara, y la cofradía de la Veracruz de Jaén, conflicto que tendrá dos frentes, uno abierto por la cofradía, con la fundación del hospital, y otro por el provisor, cuando aprueba la nueva cofradía de las Cinco Llagas. En 11 de febrero de 1551 se reúne en Cabildo General la cofradía de la Veracruz. Lo hace en su capilla del convento de San Francisco y asisten 55 cofrades cuyos nombres registra el escribano público para la escritura que se otorgará. Es gobernador de la cofradía el cordonero Cristóbal de Mírez. Los cofrades asistentes, ayuntados en su cabildo, dan un poder a Pedro Sánchez de Malpica, alcalde de la cofradía, y a dos personas más que debían ser procuradores, para que comparezcan ante el reverendo señor Fray Juan Enríquez, juez apostólico nombrado y elegido por la bula apostólica, y se querellen de don Gabriel de Guevara, provisor de este obispado de Jaén, porque está impidiendo por fuerza que el capellán que tiene la cofradía diga misas en la casa hospital que posee por bula apostólica, así como que se pida limosna para los pobres de ella. También deben querellarse de que don Gabriel de Guevara no obedece ni cumple la bula apostólica y mandamiento del juez apostólico, a pesar de que por parte de la cofradía todo se le ha notificado. El poder lo firmaron tan solo 8 cofrades, que eran los que sabían escribir. Entre tanto conflicto sucedía que el vicario Francisco de Baeza no había hecho aún la donación formal a la Veracruz de las casas para el hospital. Así que, en 15 de abril de 1553, y no 1550, como dice Ortega Sagrista, ante el escribano Melchor de la Serna se reunieron de una parte Francisco de Baeza, vicario perpetuo de la Santa Iglesia de Jaén y vecino en la Collación de Santa María, y de otra el gobernador, diputados y cofrades de la Santa Veracruz de esta ciudad, a saber, Jorge de Ochoa, gobernador, el bachiller Juan de Vargas, el bachiller Martín Palomino, el bachiller Juan Díaz, el bachiller Ruy Díaz, el bachiller Juan Jiménez, Andrés Ortuño, Luis de Barea, San Juan de Vilella, Pedro García de Padilla, Cristóbal de Mírez, Juan López de Ochoa, Alonso de Baena, Lázaro de Alfaro y Luis de Torres, diputados y cofrades en nombre de la cofradía de la Veracruz. En este acto, el vicario les donó las casas de su morada, huerto y aguas que tenía en la Collación de Santa María, en el arrabal de las Monjas, llamado así porque en su día estuvo allí el convento de Santa Clara, para que fueran hospital. La donación se hizo con una serie de condiciones, entre las que destacaremos que el hospital debía tener la advocación de Nuestra Señora Santa María de la Veracruz, que no se podían vender ni permutar estas casas
que el donante se reservaba el derecho de habitación y usufructo de ellas, que sus parientes habrían de ser admitidos por cofrades en la Vera Cruz y que él sería el primer patrón del hospital. La cofradía, por su parte, se obligó a comprar bienes raíces en cuantía de 1.000 ducados que montaban 375.000 maravedís para agregarlos al hospital para su sostenimiento. Al transcurso del tiempo le acompañaban las obras de adaptación de las casas donadas para hospital, pero la oposición para que funcionase como tal seguía desde el obispado. Esto hizo que nuevamente la cofradía se reuniese en 30 de diciembre de 1553 y diesen sus cofrades un poder al señor Francisco de Baeza para que fuera, como patrón del hospital, a ver al provisor don Gabriel de Guevara y al visitador y vicario general de este obispado, licenciado Juan de Garoña, y le suplicara diesen licencia y facultad para que el hospital, que estaba en el arrabal y huerta de las monjas, literalmente pueda tener altar y altares, donde se digan misas y se celebren divinos oficios, y se pueda poner campana y tener en ella y recibir los pobres y pedir limosnas para ellos. Después de esta fecha no hemos encontrado más noticias de obstrucción al ejercicio del hospital. Creemos que el provisor levantó su prohibición porque desde Granada habían venido noticias de que la Chancillería había dado la razón, en sentencia de revista, a la Cofradía de las Cinco Llagas en su pretensión de salir la tarde-noche del Jueves Santo por las calles de Jaén contra la opinión de la Vera Cruz, con lo cual el provisor debió darse por satisfecho con este triunfo. Normalizadas las cosas, se prosiguió con el desarrollo del hospital. La cofradía tenía pendiente aportar bienes por valor de 1.000 ducados de oro, según obligación contraída en la escritura de donación. Así que, en 26 de julio de 1554, se reunió su junta de gobierno con el vicario Francisco de Baeza. Lo hicieron en el hospital de la Veracruz. Por la cofradía asistieron 11 personas, entre ellos el gobernador Francisco Gutiérrez de Lendínez, el racionero Juan Álvarez de Santa Cruz y San Juan de Vilella, que hizo de notario de la cofradía porque de la escritura pública se ocupó el escribano Juan de Herrera. La cofradía recordó que, para en cuenta de los 1.000 ducados, había comprado para el hospital, antes de que se otorgase la escritura de donación, las siguientes heredades. Primero, 2 casas en la Collación de San Juan, que costaban 13.868 maravedíes, teniendo una carga de 1.600 de censo al año. En segundo lugar, 2 casas en el arrabal de San Ildefonso, que costaron 65.000 maravedíes y que tenían una carga de 1.500 maravedíes de censo al año a favor de la Santa Capilla de San Andrés. Tercero, una casa en la Collación de San Lorenzo de esta ciudad y una huerta en el pago de la Puente de Baeza, valoradas ambas en 70.000 maravedíes. Cuarto, una casa en la Collación de Santa María que costó 10.000 maravedíes. Quinto, otra casa en la Collación de San Pedro que se compró por 16.000 maravedíes y que tenía una carga de 1.000 maravedíes de censo al año. Sexto, otra casa en la Collación de Santiago que costó 22.000 maravedíes, con carga de 500 maravedíes de censo en cada año. Todas estas propiedades sumaban un total de 196.868 maravedíes. También la cofradía contribuyó con el dinero siguiente. Séptimo, al señor vicario le dio en 2 veces para la obra de la Santa de la Iglesia del Hospital 30.000 maravedíes. Octavo, un censo de 46.000 maravedíes de principal que la cofradía lo tomó en su nombre para redimirlos y quitarlos, de los cuales pagaba de renta al año 4.600 maravedíes. Noveno, en reparos de las casas compradas empleó 4.583 maravedíes. Décimo, en la obra de la iglesia, además de lo que se dio al vicario, se gastó 18.262 maravedíes. Undécimo, y de alcabalas por estas compras se pagó 25.163 maravedíes. Todo lo anterior sumaba 298.031 maravedíes que, rescatados de los 1.000 ducados, 375.000 maravedíes, quedaban aún 76.969 maravedíes por emplear. Ocurría que cada día se recibían más pobres en el hospital y para el sustento de ellos era necesario tener renta, pero la cofradía estaba obligada a emplear el dinero que le restaba de obligación en comprar más heredades, así que la Junta de Gobierno se comprometió a que, entre tanto no adquiriese más heredades para el hospital, pagaría en cada año para el sustento de sus pobres 5.000 maravedíes, que lo recibiría el señor vicario Baeza como patrón del hospital, que era en 2 pagas, una el día de San Juan de junio y la otra el día de Pascua de Navidad. El patrón del hospital aceptó esta escritura. Luego, Incontinenti dijo que además del dinero empleado en la obra, él había gastado también 10.000 maravedíes, los cuales donaba a la cofradía para que en cada año
se dijese un responso por los fieles difuntos. El gobernador y cofrades obligaron para su cumplimiento todos los bienes de la cofradía, habidos y por haber, y juraron por las ánimas del purgatorio que así lo cumplirían sin faltar en ningún año, firmando todos al final. Pleito con la cofradía de las 5 llagas de Jesucristo. La particular guerra que sostenía el obispado y la cofradía de la Vera Cruz de Jaén se agravó cuando el provisor autorizó la fundación de una nueva cofradía en esta ciudad. Esto hizo que el 2 de julio de 1551 la Vera Cruz acudiese al juez apostólico que tenía nombrado, Fray Juan Enríquez, comendador del monasterio granadino de Nuestra Señora de la Merced, para quejarse de que otra vez el provisor los inquietaba y perturbaba, ya que había autorizado otra cofradía del mismo tenor y orden, reglas, insignias y constituciones que la de ellos, llamándola de las plagas, lo cual estaba persuadiendo a los cofrades de la Vera Cruz a que se saliesen y entrasen en la nueva. Aunque el juez proveyó nuevo auto contra el provisor, amenazándolo incluso con la excomunión, la cofradía de la Vera Cruz vio que don Gabriel de Guevara no reconocía la jurisdicción apostólica del juez granadino, así que en 31 de julio de ese año, siendo gobernador de la cofradía el zapatero Andrés Ortuño, la Junta de Gobierno dio un poder al señor Bernardo de Espíndola, que de presente se encontraba en Jaén, para que fuera a Roma y trajera para la cofradía 2 breves de su santidad. El uno, confirmatorio de la bula que la cofradía gozaba, y el otro, un congruo para elegir y nombrar jueces apostólicos. Lo encomendado quedó escrito en un memorial firmado por ambas partes, que el escribano guardó, porque la cofradía se obligaba, una vez traídos los 2 breves y puestos en poder del gobernador de la cofradía, a pagarle al señor Espíndola todo lo que le hubiera costado el viaje, los breves y el porte hasta Jaén dentro de 15 días, teniendo en cuenta que en Roma valía un ducado 450 maravedíes y en España 375. Por otra parte, la cofradía de la Vera Cruz ya había entablado pleito contra la nueva cofradía de las plagas de Jesucristo y, como aún no estaba del todo constituida, demandó a los que creyó eran sus dirigentes, a saber, Gregorio de Barrera, Luis Maldonado, Antón García de la Torrecampo y Fernando Cortecero. Estos contestaron en 3 de agosto de 1551, dando un poder a un procurador granadino para que siguiese y acabase el pleito, pero no tuvieron en cuenta al prioste de la cofradía, el conocido platero Gil Vicente, el cual, en 11 de agosto, hubo de ratificar y confirmar el poder dado por sus 4 compañeros. El pleito iba a pender del comendador mercedario Fray Juan Enríquez. Más tarde, la cofradía de las 5 plagas apelará contra la jurisdicción del juez eclesiástico y lo hará con la ayuda del provisor Guevara, que es ahora también el gobernador del obispado, al cual dan un poder el 18 de enero de 1556 para que vaya contra este juez eclesiástico. Firman el poder Gil Vicente, gobernador, y Gregorio de Cabrera, alcalde, que son los que saben escribir. Dicen que su cofradía se debe a la autoridad del prelado del obispado y que los cofrades de la Vera Cruz los molestan y les han puesto pleito por haber fundado esta cofradía. Como la cofradía de la Vera Cruz nombrase otro juez apostólico, Fray Juan de la Cruz, ministro del monasterio de San Antonio, en Granada, la Junta de Gobierno de las Plagas se reunió el 3 de febrero siguiente, incorporándose a ella otro platero, Francisco Muñiz, que otorgaron un poder a un procurador en la Real Chancillería de Granada para que fuera contra este nombramiento. Días más tarde, el 16 de febrero, se reúne nuevamente la Cofradía de las 5 Plagas, con presencia de escribano, el cual hace constar en el encabezado que esta cofradía celebra su fiesta en el monasterio de Santa Catalina. Asisten Gil Vicente, gobernador, Antón García de la Torrecampo y Gregorio de Cabrera, alcaldes, Francisco de Lara, Sebastián Muñoz y Martín Navarro, cofrades, que dan su poder cumplido al muy magnífico señor don Gabriel de Guevara, canónigo de la Santa Iglesia de Jaén y gobernador de todo su obispado, que está presente, para que, en nombre de ellos y de la cofradía, pueda ir a la curia romana y gane de su santidad, o del señor nuncio, un breve invitorio, contra Fray Juan de la Cruz, ministro que se dice del monasterio de San Antonio, extramuros de la ciudad de Granada, juez conservador que se dice en cierto pleito y causa que la cofradía de la Santa Veracruz ha movido y trata contra la cofradía de las Plagas,
pretendiendo que no existan, y también para que don Gabriel de Guevara pueda ganar de sus majestades provisiones contra cualesquier jueces apostólicos que se metan a conocer de este pleito que perturba a la cofradía, porque ellos lo que quieren es salir en procesión la noche del Jueves Santo de cada año sin pleito alguno. Las Cinco Plagas consiguió recusar a Fray Juan de la Cruz y el pleito pasó a la justicia seglar, es decir, a la audiencia de Granada. En este tiempo la cofradía pasa a llamarse de las Cinco Plagas y Quinta Angustia, con cuyo nombre aparecen en las reuniones que tiene su Junta de Gobierno los días 25 y 26 de enero de 1553, cuyos componentes siguen siendo los mismos que en el año anterior. El día 25 apoderan a un procurador de causas en la audiencia de Granada, y el día 26 se hacen igual con 2 procuradores de causas en el Consejo Real, Corte de Su Majestad, para que sigan el pleito que mantienen con la cofradía de la Veracruz de Jaén. En 20 de febrero del mismo año, a quien apoderan los cofrades de las Cinco Plagas y Quinta Angustia es a su gobernador, el platero Gil Vicente, al que le dan un poder general para que comparezca ante el Consejo Real, la Audiencia Real, o ante cualesquier jueces, eclesiásticos y seglares de cualquier fuero y jurisdicción que sea, y siga el pleito que tratan con la cofradía de la Veracruz de la ciudad de Jaén sobre el salir de las procesiones el jueves y viernes santo cada un año, y para contradecir las bulas que los cofrades de la Veracruz tienen en perjuicio de las jurisdicciones eclesiásticas y seglares de la dicha ciudad, para que no usen de ellas. Por su parte, la cofradía de la Veracruz había llevado al Consejo Real para el pleito todas las bulas originales que tenía concedidas por su santidad, que eran 6, escritas en pergamino y libradas con sus sellos de plomo y llave, y allí seguían el día 26 de agosto de 1553. Entonces, siendo gobernador de la cofradía el sombrerero Jorge Ochoa, se concertó con el reverendo Juan Álvarez de Santa Cruz, clérigo, presbítero y racionero de la Catedral de Jaén, que fuera a por ellas a la corte. Para gasto del viaje, derechos de secretario para que se las dieran, y del letrado se le darían 30 ducados de oro, o lo que era lo mismo, 11.250 maravedíes. Le pusieron la condición de que debía traer las bulas originales antes del día de Pascua de Navidad próximo, entregándolas al gobernador en su casa de Jaén, porque no haciéndolo en este plazo no se le pagaría nada. Con esta cláusula pensamos que el viaje del racionero a la corte no debió ser exclusivo para este encargo. Estando en la corte, el racionero Álvarez de Santa Cruz, la audiencia de Granada, dictó sentencia en 26 de septiembre de 1553, por la que imponía perpetuo silencio a la cofradía de la Veracruz por no haber probado sus alegaciones, y disponía que su procesión de disciplina siguiera saliendo a las 8 de la noche y la de las 5 llagas a las 10 de la misma, y que no se juntaran ni toparan andando por las calles. A este contratiempo se le unieron las malas noticias llegadas desde la corte, donde el fiscal del Consejo Real seguía reteniendo las bulas originales de la cofradía, porque a este funcionario le parecía que el contenido de estas perjudicaba a la jurisdicción real. En Jaén, que no querían perder documentación tan importante, se juntó en capítulo la cofradía en su capilla del convento de San Francisco el día 28 de octubre de 1553. Asistieron 52 cofrades, a cuyo frente estaba Jorge Ochoa, su gobernador, que decidieron volver a dar otro poder al racionero Álvarez de Santa Cruz, que seguía en la corte para que suplicara a su majestad y a los señores de su muy alto consejo que les hicieran merced de devolverles las bulas que estaban retenidas por el fiscal, que la cofradía y su hospital quedaran sujetos desde aquí en adelante a la jurisdicción real, a pesar de lo que en las bulas y letras apostólicas se contuviere en desfavor de su majestad, porque desde este momento se apartaban de las cláusulas que en ellas hubiere contra lo susodicho. Firmaron los 16 cofrades que sabían hacerlo. Por último, diremos que la cofradía de la Veracruz recurrió en grado de revista la sentencia dada, pero la audiencia de Granada no tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por el procurador de la cofradía y pronunció sentencia definitiva en 13 de febrero de 1554, confirmando su sentencia anterior. Revalidación de las bulas de San Juan de Letrán. A las bulas anteriores que tenía la cofradía se unió otra obtenida del Papa Paulo IV, fechada en 3 de junio de 1559, último año de su pontificado, dirigida a la Confraternidad de la Santísima Veracruz, establecida en la capilla del mismo título, sita en el monasterio o convento de San Francisco de la ciudad de Jaén. Según Ortega Sagrista,
la Veracruz la gestionó para confirmar las gracias y privilegios concedidos por Paulo III a raíz de las discordias surgidas con la cofradía de las Cinco Llagas. Siendo Papa Pío IV, la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Santa Veracruz, regida por Miguel Jiménez, quiso revalidar las bulas que tenía de San Juan de Letrán, que estaban concedidas con sus indulgencias a la capilla que tenían en el convento de San Francisco de Jaén. Para ello, el gobernador, junto con Luis de la Peñuela, cordonero, y Alonso Ruiz Ballesteros, trapero, también cofrades, dieron un poder en 27 de abril de 1563 a un vecino de Baeza que representaba a un agente de negocios en Roma para que les ganara de su santidad la gracia de revalidación de las bulas que la cofradía tenía de San Juan de Letrán para poder usar de ellas. Cuando el señor Pedro Godínez, que así se llamaba el vecino de Baeza, avisase que ya tenía las bulas en su ciudad, la cofradía dispondrá de 12 días para ir a por ellas y pagarle lo que habían costado con solo su juramento. Avalaron la paga de lo que costearen las bulas el secretario San Juan de Vilella, Pedro de Moya, Francisco Romero y el curandero Juan López Cofrades. Gobernadores de la cofradía. El secretario San Juan de Vilella. Los estatutos de la Veracruz prohibían rigurosamente que en ellas se recibieran por cofrades a caballeros o personas de calidad, lo cual la hacía, según Ortega Sagrista, una cofradía clasista, que no gremial, donde abundaban los labradores y artesanos. Se entiende así que de los miembros de las juntas de gobierno, cuando se reunían en cabildo, el escribano pusiese su profesión. De las primeras décadas hemos encontrado los siguientes gobernadores. La palabra prioste solo la utilizó el primero de ellos. Gregorio de Cabrera, espadero. Alonso López Hermoso, tejedor. Pascual de Ochoa. Bartolomé Gutiérrez, cordonero. Juan de Arquellada, tejedor. Cristóbal de Mírez, cordonero. Andrés Ortuño, zapatero. Jorge de Ochoa, sombrerero. Francisco Gutiérrez de Lendínez. Luis de la Peñuela, cordonero. Miguel Jiménez, Juan de Torres y Martín Sánchez de Malpica. Por último, quisiera hacer una mención especial de un personaje que me ha llamado la atención a lo largo de la elaboración de este trabajo, que lo he citado pocas veces, pero que he visto su nombre en todos los documentos manejados. San Juan de Vilella, que así se hacía llamar. Desde el año 1542 hasta 1570, al menos, es miembro de toda la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Veracruz de Jaén. Por su apellido no debía de ser de esta ciudad, pero no sabemos su naturaleza. Su profesión era la de calcetero y tenía una letra clara y elegante. Formó parte de la cofradía durante toda su vida en diferentes puestos, como fiel ejecutor, persona que cobraba las multas a los cofrades. Desde 1542